Gracia, ¿vale? Entonces, Gracia, vamos a ver que la encuentro. Tienes una biografía muy larga, ¿eh? A ver cómo te recuerdo, aquí meto la tijera. Doctora en Sociología de la Autónoma y profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es docente del Magíster en Género y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid y del programa de doctorado de Género y Feminismos de la UNIA, entre otros posgrados. Sus investigaciones giran en torno a los movimientos sociales, las teorías prácticas políticas feministas, queer, los feminismos postcoloniales, etc. Y entre sus publicaciones destacadas pues encontramos Deseo y Resistencia, 30 años de movilización lesbiana en el Estado español, artículos en revistas científicas, colaboración en trabajos colectivos como por ejemplo El eje del mal es heterosexual. Y luego, por ejemplo, colaboraciones también en Las lesbianas, no, entre paréntesis, somos mujeres. Y en torno a Monique Wittig, feminismos lesbianos y queer también. Bueno, tienes un montón de libros, Gracia, me puedo pegar media hora así. Pero bueno, que también es activista de la Asamblea Transmaricabollo. Y nada, te doy paso, un cuarto de hora, 20 minutos, lo que prefieras. Fenomenal. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Bueno, un poquito de agua, eso sí. Sí, ¿te he puesto una botella ahí? No, sí, no, Cari, pues venga, toma. Una para Esta Gracia. misma, vale. Toma para ti. La compro está sin presupuesto. Sí. Estos los recortes. Bueno, pues buenas tardes a todas, todes. La verdad es que un placer estar aquí un viernes por la tarde con estas compañeras de Mesa Redonda. Me ha encantado el comentario sobre la Mesa Redonda porque son estas cosas que asumimos sin pensar y es cierto, yo nunca había pensado esto de la Mesa Redonda, pero si no son redondas, ¿no? Buenísimo. Y un placer realmente, ¿no? Compartirla con vosotras, con la gente que estáis. No sé si se me oye bien o hay una especie de eco. ¿No? ¿Se oye bien? Y bueno, gracias a las organizadoras, cierto que está todo el mundo repitiéndolo, pero es verdad, en especial a Elisa Marquina, porque es verdad que lleva un montón de tiempo contándonos sobre estas jornadas, la idea de estas jornadas, con un montón de ilusión, de pasión, que creo que es súper importante también, ¿no? en estas cosas que hacemos, que a veces se nos olvida, ¿no? Y porque se lo ha peleado y nos ha traído aquí, y me encanta la mesa que has organizado, y me encanta el punto caótico con el que hemos empezado, y viva el transfeminismo desorganizado, y así como que no pide permiso y llega y dice, esto no es una mesa redonda, ¿no? Fenomenal. Así que estoy encantada de estar aquí y de que os hayáis inventado realmente este espacio de encuentro, ¿no? De conversación. Es cierto, una cosa que está saliendo entre ayer y hoy, como no podía ser de otra manera, es que no tenemos para nada tantos espacios para vernos, para poner en común. Esto es, para pasarnos el mail, para conocernos, para desvirtualizarnos, como se dice ahora, ¿no? Y no tenemos tantos espacios para nada para escuchar, por ejemplo, los trabajos como los que se han presentado antes, tan interesantes, ¿no? Sobre asexualidad, transfeminismo, sobre otros cuerpos, sobre el tema trans, sobre prostitución. Realmente yo no sé cuál es vuestra experiencia en la carrera investigadora, pero la mía, y ahora contaré un poquito sobre esto, es trabajando en movimientos sociales, en sociología del género y la sexualidad, en teorías feministas y queer, postcoloniales, etc. Cuando voy, por ejemplo, a congresos de sociología, en las mesas de movimientos sociales siempre soy la rarísima de, ya está aquí la bollera queer que nos va a hablar de feminismos, de la camisa de cuadros, de feminismos, de temas transmaricabollos y tal, ¿no? Y bueno, pues ya está, pues una lo asume y punto, ¿no? Y si vas a las mesas de sociología de la sexualidad, que no siempre funcionan en todos los congresos, y muchas veces ni siquiera existen, pues muchas veces hay una especie de popurrí de temas, entonces una chica habla de literatura lesbiana, la otra habla de prácticas sexuales y llegas tú allí con tu movimiento LGTB o hablando de cómo estamos queerizando el 15M o con temas de pues sí, los que tú investigas y bueno, pues ahí hacemos lo que podemos entre todas, ¿no? Pero realmente es una situación bastante precaria, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante muy importantes estos pequeños respiros, ¿no? Que tenemos en la universidad, como el de hoy y el de ayer, estos días de jornadas, para esto, para oír otras voces, otros discursos, para conocer otras investigaciones, porque no es para nada lo habitual. Y a mí me gustó mucho la propuesta que nos hizo Eli desde el principio y el resto de las compañeras. Me gustó mucho el nombre, por cierto, de Noviembre Feminista. No sé si para entonces se sabía que íbamos a tener esta mani del 7N,
que tenemos también el 25N, ¿no? El Día contra las Violencias Sexistas. Y a vueltas con lo que se comentaba esta mañana, yo no sé por qué no tenemos que seguir reivindicando, bueno, no sé por qué no tenemos que seguir utilizando el término de feminismo y efectivamente seguir reivindicándolo, ¿no? Visto lo que hemos oído, ¿no? Hablemos de igualdad y no de feminismo. Bueno, precisamente sobre esto voy a hacer una mención aquí sobre la necesidad de formarnos, ¿no? O de autoformarnos, si no nos lo ofrecen en la universidad o en los espacios académicos, pero hay que leer y enterarse un poquito de qué va el feminismo antes de decir una cosa así. Es como si alguien dice, en vez de hablar de marxismo, vamos a ver si hablamos de lucha de clases, ¿no? De, no sé, la dialéctica de la historia, y la gente diría, oye, eso se llama marxismo, ¿no? Y con el feminismo, la gente dice estas cosas. Esta semana una diputada del PP decía precisamente esto, ¿no? A mí no me gusta, no soy feminista, porque yo defiendo la igualdad. Y dices, jo, chica, qué bien, es que esto es como, no sé, nos acabas de dar una vuelta, esto es como post-queer ya, ¿no? Una cosa de locos, ¿no? Pero a mí me parece curioso que, y bueno, no es tan curioso en realidad, ¿no? Que sobre el tema feminista la gente opina, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Y esto es realmente grave, ¿no? Porque la gente dice una serie de cosas muchas veces, bueno, es como estas cosas de las mujeres, ¿no? De las transmaricabollos, ¿no? Pues a mí me parece tal, ¿no? Yo opino que tal. Y en otros contextos, en otros ámbitos, sobre otros temas, no tendríamos este atrevimiento, digamos. Pero como estos son temas así minoritarios, ¿no? Temas no importantes, pues aquí cada cual opina lo que le parece, ¿no? Bueno, y en esta línea que comentaba, que me gustó mucho la propuesta, el nombre, el manifiesto, que por cierto os animo, si no lo habéis leído, a que lo leáis, que está en la página del Congreso, está muy bien. Yo también lo firmé y lo difundí, y me gustó desde el principio la filosofía que tiene estas jornadas precisamente de ocupación de la universidad, como comentaba Pau esta mañana en su mesa, porque creo que hay muchísimas cosas que tenemos que repensar, reorganizar, revolucionar, ¿no? Hay que desmontar tantas cosas en la academia, ¿no? Y creo que una ocasión como esta es ideal para pensarlas colectivamente. Así que, para seros sincera, no tenía muy claro sobre qué hablar en una mesa de queer política con estos figurones a mi lado. Sabía que Mónica probablemente iba a hablar del tema del 15M, somos compañeras de la Asamblea Transmaricabollo de Sol, entonces pensé, bueno, pues de qué hablo, qué pienso, en cuál puede ser la idea, y me he lanzado, bueno, me he atrevido a esto del repensar la academia, ¿no? Que por cierto lo he echado un poquito de menos en las intervenciones hasta hoy, ¿no? Porque la invitación era a repensemos la academia, y más allá de los ratos de café y tal, no he oído muchos comentarios al hilo de esta cuestión que creo que tenemos que analizar, y mucho, ¿no? Entonces, bueno, una idea que sí con la que quería comenzar, y ahora voy a estas cuestiones que, bueno, os propongo para tal vez pensarlas colectivamente, es que precisamente siempre se nos dice que estos temas de las teorías relativas al género, a la sexualidad, que estamos ya tratando desde hace unos años desde una perspectiva interseccional, ¿no? Y decolonial también, esto es fundamental, ¿no? Son importantes, y hay mucha gente que todavía sigue pensando que no lo son. De hecho, la academia no es precisamente un sitio que nos haya abierto así las puertas, ¿no? Las disciplinas tampoco, ¿no? Y como se hablaba esta mañana y comentaba Elvira, ¿no? Estamos atrapadas en esto de ser consideradas en el terreno de lo particular, ¿no? Lo minoritario, ¿no? Esto que solo nos afecta a unas cuantas, ¿no? Sobre lo que, como ya sabemos, escribió Monique Wittig precisamente, cuando de particular estas cuestiones del género, sexualidad, estas cuestiones atravesadas en clave interseccional, decolonial, no tienen nada de particular, no tienen nada de nada. Como vienen demostrando desde hace unos años los activismos feministas y transmaricabollos en el 15M, por ejemplo. Estamos diciendo esto que nos está afectando, por ejemplo, los recortes en VIH, los recortes en sanidad, los recortes en educación,
¿no? Claro que nos afectan a transmaricabollos, a las mujeres, pues que le afectan a toda la población y en particular con un diferente impacto a otros grupos, ¿no? Y luego cosas que supuestamente solo nos atañen a nosotras, pues no es cierto que solo nos atañen a nosotras. Lo que pasa es que nosotras somos las que las estamos poniendo sobre la mesa, estamos analizándolas y estamos movilizándonos en torno a ellas, ¿no? Por ejemplo, me estoy refiriendo a esto del VIH, como si el VIH fuera una cosa que solo le toca a los gays, ¿no? Entonces, una cosa que me intriga últimamente, preocupa, es la que tiene que ver con quién define qué y cómo esa operación nos afecta, que creo que es una de las cuestiones clave que tal vez podríamos pensar y desentrañar aquí, ¿no? Y en esta línea van precisamente las presentaciones de esta tarde, ¿no? De nuestra mesa previa, ¿no? Es decir, ¿cómo definimos qué es una mujer? Seguimos definiéndola solo como esto que dice Preciado, las biomujeres, las mujeres cis, incluimos a las trans, y esto tiene unas implicaciones, por ejemplo, en todo el tema de violencia de género, a quién estamos incluyendo y a quién no, ¿no? O será mejor hablar de violencias en plural, como comentábamos por la mañana, ¿no? ¿Quién puede ser madre y quién no? Sabéis que la exministra Amato expulsó a las lesbianas y a mujeres sin pareja de la atención en la sanidad pública del acceso a las técnicas de reproducción asistida, porque para ella tú necesitas tener un informe de varón estéril si quieres acceder a estas técnicas. O sea que esto de que dos bolleras quieran ser madres, de eso nada, ¿no? Y al fin de cuentas, ¿qué es ser madre? También, estas son cuestiones, ¿no? Hay una madre, muchas veces yo leo cosas sobre reproducción y leo la madre biológica, la madre social, pero ¿y estas categorías quiénes se las han inventado? ¿No? Como si la madre social, que es la no biológica, en las parejas de lesbianas fuera esta cosa como que acompaña sin más, ¿no? Por ejemplo, la prostitución, ¿no? Estamos hablando de trata, estamos hablando de trabajo sexual, es súper importante que sepamos de qué estamos hablando, porque al final es todo un batiburrillo de cosas que además en estos últimos años, precisamente en el contexto de la crisis, bueno, de la migración y tal, es un desastre absoluto, ¿no? Tenemos que tener muy claro de qué hablamos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la cuestión de la patologización de las identidades trans, ¿no? Que han sido definidas como esto es, como algo enfermo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones de género y sexualidad son importantes y nos afectan a nuestras vidas, ¿no? Y bueno, como os decía, voy a compartir algunas ideas que creo que pueden ser útiles aquí, en este espacio de encuentro y de reflexión colectiva. Y ayer por la tarde, cuando me estaba terminando de hacer este guión, pensaba, bueno, pues si la mesa es queer política, pues yo lo he pensado en clave como un poco queer política en la calle y en las aulas, porque ahora voy a comentaros. Yo estoy en el activismo y también trabajo en la universidad y creo que aquí hay un montón de cosas también para analizar, ¿no? El eterno debate de la academia, el activismo y qué nos pasa ahí, ¿no? Entonces, bueno, desde una perspectiva transfeminista, queer, que es la mía, pues ya se hizo desde esta perspectiva, desde todas estas aportaciones feministas y queer, ya llevamos unos años diciendo, oye, hay que romper todos estos binarismos, no solo sexuales, genéricos, sino también estas barreras que nos hemos montado, ¿no? Entre la teoría y la acción, ¿no? Hay unas que estamos en la teoría y hay otras que están en la calle, las militantes, ¿no? Que son a las que luego vamos a entrevistar, ¿no? Para escribir la teoría, y es como, esto no va así, esto no va así. Las militantes también pueden estar haciendo teoría, y mucha, y las teóricas también pueden estar en la calle, y de hecho interesa que estén y mucho, ¿no? Entonces, entre la academia, el activismo, la teoría y la acción, pues voy a hablar sobre esto, voy a hablar sobre por qué seguimos resistiendo algunas en la universidad, pese a tanto, ¿no? Y, bueno, cuáles son los retos que me parece que tenemos en un horizonte cercano, así rápidamente. No sé cuánto tiempo he consumido ya, 10 minutos, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente entonces estas como 3 grandes ideas. La primera sobre el tema de la academia y el activismo. Pues como digo, muchas estamos en ambos ámbitos, ¿no? Y muchas veces es difícil, ¿no? Porque en la academia tú eres incómoda, claro, tú estás ahí en la Asamblea Transmaricabollo de Sol, pues imaginaos lo bien que pinta, ¿no? En una presentación en el ámbito académico, ¿no? O simplemente el ser activista, ¿no? Y al mismo tiempo, en el activismo muchas veces, por ejemplo, a mí me han soltado alguna vez lo de bueno, porque tú como eres académica, ¿no? Tú como estás en la academia,
Y bueno, sobre esto pues me gustaría reflexionar, ¿no? Porque eso de estar en la academia, vamos a ver que hay muchas formas de estar, ¿no? Hay muchas precariedades en la academia, no todo el mundo está de la misma manera, ni se está peleando de la misma manera, en fin. Y yo, de hecho, en esta línea, pues cuando me dicen esto de tú que eres académica y tal, pues yo la verdad es que me veo más como alguien que está en el activismo y que trabaja en la universidad. Y para mí lo de trabajar en la universidad, pues también es una forma de activismo. O sea, una parte de la resistencia en la universidad, que no nos lo ponen nada fácil, y ojalá pudiéramos luego debatir un poquito esto. Una parte para mí importante es que yo creo que todos estos temas hay que trabajarlos, hay que seguir impulsándolos, ¿no? Y hay que seguir ocupando la universidad, ¿no? ¿Y por qué no vamos a estar nosotras ahí, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que a veces nos lo ponen difícil, ¿no? Y bueno, en el 2016 la Escalera Caracola va a hacer 20 años, que celebraremos por todo lo alto, eso espero, y ahí es donde muchas empezamos, y miro a Mónica porque estaba allí también, muchas empezamos nuestro activismo, ¿no? Yo empecé cuando se ocupó la Escalera Caracola, hace 20 años, que ahí es nada ya, ¿no? Y en fin, desde entonces pues ha pasado mucho en el activismo, esto da para otra conversación, otro día. Yo empecé en grupos de lesbianas radicales, luego teníamos un fanzine que se llamaba Boyus Vivendi, que lo escribimos para hacer frente a la soledad tremenda que teníamos las lesbianas, de dónde están las fiestas, dónde sucede algo, ¿no? No había nada de nada. Y luego devinimos queer, nos hicimos queer, montamos este grupo que se llamaba Grupo de Trabajo Queer en la Caracola, editamos el libro del eje del mal es heterosexual, ¿no? Y bueno, entre medias, pues yo había conseguido una beca para hacer la tesis, luego la beca se me acabó, empezaron los años de precariedad y, en fin, sobreviví como pude haciendo una tesis sobre el movimiento de lesbianas en el Estado español, que no fue nada fácil. Y es cierto que no fue un tema que se me apareciera y que dijera, ay, de todos estos que tengo por aquí, venga, voy a coger este que parece como el complicadito, ¿no? Sino que para mí lo importante de estar en la universidad, de haber tenido la suerte de haber conseguido una beca, pues era la oportunidad de decir, pues ahora voy a estudiar esto, que veo que no está escrito, ¿no? Y voy a recoger todas estas voces y ojalá incluso lo consiga publicar, que finalmente lo hice, ¿no? Y en todo ese devenir queer y de seguir en la academia, pues la verdad es que a mí el activismo, por ejemplo, me ha dado muchísima fuerza. Para mí el estar en la calle no solo es que tenemos, esto es, los pies en la realidad de lo que pasa, ¿no? Y ahora Mónica, pues me imagino que hablará un poquito de eso, ¿no? De los nuevos sujetos en la protesta, sino que a mí me da muchísima fuerza para continuar, precisamente porque la universidad no es un terreno para nada acogedor, ni bienvenido con estos temas, o sea, no nos dan la bienvenida con estos temas, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, en una de estas cosas del Facebook le leí un día a Mauro Cabral, que es un activista intersexual de Argentina, que decía, yo no escogí lo de ser activista tampoco, ¿no? Igual que no escogí el tema de tesis entre varios así, de hecho tenía uno que habría sido mucho más fácil, que empecé, pero luego dije, no, haz esto que es lo que tú querías, ¿no? Y Mauro Cabral decía algo así como, uno no se hace activista, una no se hace activista, no es que un día te levantas por la mañana y dices, voy a ver si me voy a la reunión que hay de 7 a 9 en este grupo político y me hago activista, ¿no? Sino que realmente el activismo sale a tu paso y es que es una forma de vida, ¿no? O sea, yo no creo que hubiéramos tenido mucha opción, muchas de las que estamos aquí probablemente, ¿no? O sea, yo por lo menos me hice feminista de adolescente y esa rabia continúa, ¿no? Y esta es la que intento que no se me apague en el mundo académico, ¿no? Y entonces, en el mundo académico, ¿cómo hago para que no se me apague? Pues pienso muchas veces en Bell Hooks, ¿no? En esta feminista negra que tiene este libro maravilloso que os recomiendo, que se titula Enseñar para transgredir, la educación como práctica de libertad. Y entonces, en este libro, Hooks dice que enseñar a los estudiantes y a las estudiantes a transgredir, a cuestionar los límites, las fronteras de clase, de raza, de sexualidad, de diversidad funcional y de muchas otras, añado yo, porque ella habla sobre todo de clase, de raza y de género. Como decía, enseñar a transgredir estos límites, estas fronteras, es la manera de conseguir, dice ella, el regalo de la libertad, ¿no? Y dice, este debería ser nuestro objetivo como docentes más importante.
Entonces yo muchas veces cuando pues pasas ahí tus momentos en la universidad de muchos tipos y luego si queréis pues comentamos, ¿no? En fin, pues dices, lo importante son mis alumnos y mis alumnas, ¿no? Y yo, por ejemplo, doy clases en una facultad de educación y justo hoy comentaba con una compañera que la veo ahí, de la Universidad de Cádiz, y decíamos, sí, es que tenemos una responsabilidad enorme porque estamos formando a las futuras formadoras y formadores, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es, esto es, en momentos así difíciles yo me concentro y digo, venga, lo importante es... esto es, las alumnas y los alumnos, ¿no? Y también sin perder de vista que la clase es, como dice Bell Hooks, un espacio de transformación social, es que podemos hacer un montón en nuestras clases. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que estamos más solas que la una. Esta es una cuestión que nos pasa muchísimo en la universidad, en los grupos de investigación, estamos súper solas y es muy importante que trabajemos en red, es que es una cuestión de supervivencia. Estamos muy solas y además hay un montón de figuras laborales, hay un montón de atomización, porque tú eres asociada, no, yo estoy de interina, no, si yo estoy haciendo una sustitución y el año que viene no estoy aquí, no, pues si yo, pues mira, estoy en precario y me da miedo ponerme con estos temas porque igual me ponen en la calle, ¿no? Con estas precariedades materiales es muy difícil trabajar, ¿no? Y esto es lo que tenemos en la universidad, lo que tenemos en secundaria, lo que tenemos en primaria, en fin, la gente que estamos trabajando en cuestiones feministas, de diversidad sexual y afectiva, de diversidad familiar, lo tenemos muy difícil y bueno, tampoco es cuestión de ir de kamikaze por la vida, pues a veces te toca, pero lo interesante es esto, trabajar en red, ¿no? Así que muchas veces se dice que las buenas docentes son las que investigan, y yo creo que sí, totalmente, pero casi nunca se dice que las buenas docentes son también activistas, y yo creo que también. Yo creo que las que estamos en la calle, pues bueno, no es así una regla general, pero podríamos decir que en general sí, ¿no? Y bueno, sobre la cuestión de la teoría y la acción, me gustaría pararme un minuto y para hacer una especie como de llamada crítica, pensando en la gente activista y decir, no hay que desdeñar la teoría. Ya, voy. 5 minutillos. ¿Sí? ¿Puede ser? Os lo cuento rápidamente. No hay que desdeñar la teoría, ¿no? Y bueno, aquí había una parte que os iba a comentar un poquito más de Butler, pero me la puedo saltar para que Eli continúe, que me parece bien. Entonces, rápidamente esta idea. No hay que desdeñar la teoría y fijaos que la teoría se alimenta de la práctica política y viceversa, ¿no? Están en retroalimentación constante. Y pensemos, por ejemplo, en una Kate Millett que dijo, lo personal es político. Pero esto de lo personal es político le vino de inspiración, no es que le cayó la idea, no, le vino de inspiración de la calle, ¿no? Del movimiento feminista, ¿no? Y fijaros cómo esa idea y todo lo que ella escribió, ¿no? Bueno, pues nos ha permitido tener una visión totalmente diferente de muchísimas cuestiones, como por ejemplo la de violencia, ¿no? Violencia sexista, ¿no? Yo creo que mal llamada de género, ¿no? Pero esto de lo personal es político. Y fijaos la influencia que ha tenido esta idea, por ejemplo, en 1000 cuestiones feministas, ¿no? Bueno, me voy a saltar esta parte, pero vamos, la teoría es la experimentación de lo que es posible y esto puede hacer nuestras vidas más vivibles, ¿no? Como dice Butler, y yo creo que es muy importante que desde los movimientos sociales nos formemos, nos autoformemos, ¿no? Y no dejemos de leer, de poner en común y de hacer teoría. Audre Lorde decía esto de escribid, ¿no? Escribid vosotras, tomad la palabra, es que aquí nos va muchísimo, ¿no? Y por esto lo estoy mencionando al hilo de que, entre otras cosas, es importante que estemos, claro que sí, en la universidad es un espacio de producción del conocimiento, ¿por qué no íbamos a estar? Es que estar es una cuestión política también, ¿no? Y además que no se nos olvide nunca, pensando en la trayectoria histórica de la universidad, que la universidad se ideó no para las mujeres precisamente, ni para transmaricabollos, ¿no? Se ideó para los varones blancos y de clase alta, ¿no? No nos invitaron a la fiesta desde el principio y nos ha costado irnos sumando a ella, ¿no? ¿Por qué resistir en la universidad? Pues como estoy comentando, pues porque es una cuestión política. Necesitamos trabajar en red, esto lo comentaba antes, hay un montón de misoginia todavía y de lesbo-homotransfobia en la universidad, en un montón de espacios y de cuestiones que podríamos pensar, por ejemplo, la propia ausencia, ¿no?, de estudios feministas ya es una violencia importante, ¿no? Y cuando hacemos la elección de temas a investigar, por ejemplo, me ha encantado escuchar a las ponentes previas porque os habéis lanzado a temas que no son para nada
así como fáciles, que pueden ser costosos también para un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster y para una tesis también, ¿no? Creo que, como decía antes, hay que seguir combatiendo todo esto de los silencios, las invisibilidades, porque son parte de las políticas del régimen heteropatriarcal y racista. Nos quieren calladas, o nos quieren fuera, o nos quieren poco incómodas, ¿no? Y bueno, la academia somos la gente que estamos en ella, que también resistimos en ella como podemos, así que cuando criticamos la academia así como un bloque, pensemos que no está el bloque, no es una cosa monolítica, ¿no? Y igual hay que analizar dónde está esa persona, qué hace, si reproduce o no reproduce, qué aporta, ¿no? Para esto de eres académica sin más como crítica es como un poco, en fin, que no nos ayuda a nada, ¿no? Y finalmente, ya rápido, así os los voy a dar en plan pincelada, retos que me parecen a mí y para, bueno, esto de repensar la academia, ¿no? Pues en la universidad teníamos una situación bastante precaria, creo yo, en cuanto a estudios feministas y queer. También es verdad que hemos ido avanzando en los últimos años y, por ejemplo, las presentaciones de antes y las de estos 2 días lo demuestran, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, si la situación ya era complicada, se nos ha complicado todavía más con toda la cuestión de los recortes, con los ataques, las políticas neoliberales que nos han llegado, claro, a la universidad. Por ejemplo, tenemos una cuestión ahora con la burocratización que avanza como así, como una máquina. Es un horror, nos come muchísimo tiempo el papeleo, las gestiones, ¿no? Una cosa, vamos en la línea totalmente no en un trabajo creativo, sino esto es, en el rollo del papeleo, ¿no? Y luego, una cosa que también quería traer aquí es que si estamos repensando la academia, creo que tenemos que hacernos una autocrítica y parar un momento y pensar que hay un montón de competitividad ahora mismo, incluso entre nosotras mismas, cuidado, que estamos metidas en la locura y la vorágine de esto de las revistas de impacto, de publicar, ¿no? De acreditarnos. Nos pasan cosas curiosas como, por ejemplo, escribir un libro no cuenta prácticamente nada y escribir un artículo en un journal que tenga un índice de impacto alto, entonces la gente está peleándose como loca por escribir en estos artículos que luego además no llegan a la gente, ¿no? Menos mal que tenemos plataformas como academia.edu para difundir los trabajos, ¿no? Y yo quiero llamar la atención aquí sobre la idea de que las salvaciones nunca, creo yo, serán individuales, sino colectivas. Y aquí necesitamos repensar todo esto colectivamente. Necesitamos parar y repensar en qué estamos contribuyendo y qué estamos reproduciendo en esta vorágine en la que estamos metidas, ¿no? Desde los feminismos, desde las teorías queer, tenemos que ser críticas, radicales, y esto no lo podemos perder, ¿no? Y creo que igual nos están domesticando de más, ¿no? Creo que en la calle, en los movimientos sociales, necesitamos más feminismo en la protesta sexual y más queerizar el feminismo también. Creo que hay que seguir queerizando las izquierdas en general y los movimientos sociales también. Y bueno, al hilo de lo que hablaba la compañera sobre prostitución, pues a mí me preocupa mucho también, pensando en términos globales, cómo se están consiguiendo el matrimonio gay, así gay, esto es de lo que hablan los medios, ¿no? El matrimonio gay en algunos contextos, y sin embargo los derechos para las trabajadoras del sexo o el aborto están o no están en las agendas o están realmente en retroceso, ¿no? Pensemos en el caso de Irlanda, por ejemplo, ¿no? Donde hace poco se aprobó en un referéndum el tema del matrimonio gay. Y bueno, simplemente ya para terminar, de verdad, estamos ante una reacción antifeminista brutal estos últimos años, que también nos ha llegado a la academia. No hay más que ver después de la Mani del 7N las muertes que ha habido, ¿no? No siempre las cosas van a ir a mejor y tenemos que estar alerta con esto. Y bueno, pues creo que otra universidad es posible y que tenemos que hacerla posible, y hacerla posible desde lo colectivo, es la única manera, ¿no? Y bueno, pues como soy del 15M, pues utilizando una frase del 15M, esta famosa de vamos despacio porque vamos lejos, pues es cierto, y yo creo que esto no tenemos que perder de vista, ¿no? Muchas gracias, y gracias, Eli.